Hola mi querido Sagitario, espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en este maravilloso día para tu lectura. Espero que el tarot te pueda ofrecer los mensajes que estás necesitando escuchar y espero poderte canalizar los mejores consejos para este momento de tu vida. Recuerda que no importa cuándo haya llegado a ti este video, es cuando estabas destinado a escucharlo. Esto puede aplicar para los próximos días. Y es muy importante, muy importante que recuerdes que el tarot es una herramienta poderosa para mostrarte las energías del presente y que tú eres quien decide cómo van a determinar estas energías tu futuro. ¿De acuerdo, mi querido Sagitario? Vamos a empezar. Por favor, pon en tu mente una situación que sea relevante para ti en este momento, porque es la que vamos a empezar a desarrollar para ver qué es lo que tienes que trabajar. Ahora, después de esta primera lectura o esta primera tirada, vamos a sacar una tirada corta del amor, otra del dinero, pero te pido y te invito que si escuchas algo que te sea positivo y que quieras realmente materializar en tu vida, porque esta es una tirada general, te pido que actives en los comentarios, con el comentario, hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. Bueno, mi querido Sagi, hay un tema en el tema de negocios, de trabajo, que te está pues haciendo ruido, que te está preocupando. Te veo exitoso, te veo que cierras el año muy bien. Sin embargo, traes muy en la mente los temas que sean laborales o de negocio. En el pasado te veo esforzándote mucho, fuiste muy valiente, trabajaste hasta el cansancio, desarrollaste todos tus talentos y en el presente veo que se abre un nuevo reto en el tema laboral. Es un reto que no has querido afrontar, es un reto que tienen de comunicación con alguien, con alguno de los socios, con alguno de los involucrados. Has procrastinado una situación de comentar o decirle o hacerle saber a uno de tus colaboradores, de tus jefes, de tus compañeros, algo, lo has estado retrasando. Es un tema de comunicación que te está preocupando. Ya lo has pensado de tanto tiempo, que es momento, sabes que ya no lo puedes seguir retrasando, sabes que es momento de enfrentarlo y debes ser valiente. ¿Qué es, mi querido Sagitario? Lo que está oculto sobre esta situación que te está preocupando, que al final veo que es un tema de comunicación, lo que está oculto en esta tirada o en esta situación es que tú también te pudiste haber estado beneficiando de la misma manera que tu compañero o tu compañera o tu socio. Probablemente tú lo encubriste un poco porque te convenía, porque en su momento te benefició también a ti el no hablar con esa persona, ¿sabes? Y te sientes un poco culpable, porque sabes que en su momento el guardar silencio, el mantener sin comunicarle a tu compañero, jefe o empleado, colaborador o a tu amigo, esta situación te convino. O sea, como que mantenerlo, apoyarlo, cuidar sus espaldas te convino, pero ahora ya no es así. Entonces te sientes un poquito culpable, pero es importante que dejes de pensar así. Lo que veo que hay que cambiar es este pensamiento, porque pues en un entorno de negocios, en un entorno laboral, pues no hay amistades, todo el mundo trabaja para su conveniencia. Y si en un momento dado a ti te convino generar esta facilidad para que tu socio, socia o colaborador tomara los beneficios que tomó engañando o tomando alguna ventaja del trabajo, ya sea en tema de horarios, en tema de recursos, en tema de fondos, pues era porque era bueno para el proyecto en su momento. Ahora ya no lo es y las cosas deben cambiar. Lo que nos dice aquí el tarot es que aquí no hay amistades.
Guarda tus emociones, dales la espalda y enfrenta la situación con el valor que debe ser. ¿Por qué? Porque en los temas de negocios no hay amigos. Los amigos están afuera, en tu vida personal, en tu entorno familiar, en tu entorno de la vida común, de las personas que están ahí para ti, que te ayudan, no en el entorno laboral. En el entorno laboral puedes tener personas que te apoyen, que te quieran, que te aprecien, que te valoren, pero no personas que realmente vayan a dar la cara por ti. Si fuera al revés, piensa cómo esta persona actuaría para ti, cómo ha actuado en otras situaciones en las que tú le has necesitado y esta persona te ha dado la espalda. Es momento de darle la espalda a esas emociones de falsa amistad, porque en el entorno de los negocios eso no existe. Existen las lealtades, existen las formas éticas y no éticas de conducirse, pero en esta situación, esta persona sabes que no se portó de manera ética y que tú en su momento te convino callar, pero ahora es momento de cambiar por el beneficio mayor, y es el beneficio de la empresa, del negocio o del proyecto, mi querido Sagitario. Vamos a sacar 3 cartas para tu tirada del amor, mi querido Sagi. ¡Uy! ¡Uy, Sagitario, por Dios! ¡Qué fuerte! No me gusta esta lectura. Si estás en pareja, Sagitario, estás peleando mucho con tu pareja. Tienen muchos problemas, te veo peleando, te veo en conflicto, te veo mucho conflicto con tu pareja, Sagi. Ya no soportas esta situación, quieres terminar, quieres salir corriendo. Lo que te pide el tarot es que hagas una pausa y te pongas a analizar la situación. Te pide que te detengas. Estás en el umbral así, en el umbral de me quedo o me voy. Estás de verdad muy harto, estás muy sensible en este momento, pero el tarot nos pide que te detengas a pensar cuál es la causa o la razón de las peleas. Lo que te voy a decir es importante, escucha y ve estas cartas, mi querido Sagitario. Sobre todo pon atención en este 7 de bastos. Y esto es lo que nos pide el tarot, que asumas o que analices. Fíjate esta carta, fíjate, vela bien. Es una persona que está peleando. Está peleando contra todo, contra todos. Pero no hay nadie, es la única persona que aparece en la carta. No hay realmente un conflicto. El conflicto está en tu cabeza. Tú te estás haciendo broncas en la cabeza. Tú estás inconforme. Tú estás ya harto. Pero el problema es aquí. En realidad tu pareja no está haciéndote nada, no está peleándote. Ella está haciendo lo que tiene que hacer. El que tiene el problema eres tú. El que se ha llevado a este punto de hartazgo eres tú. Detente a pensarlo antes de que realmente salgas corriendo, salgas escapando y hagas explotar tu relación. ¿Por qué? Porque tienes cosas de valor. Detente y analiza. La verdad es que el tarot nos está indicando que el de los problemas eres tú. ¿Qué es lo que tienes que analizar? Analízate tú, qué estás haciendo, qué estás diciendo, cómo te estás comportando, cómo estás contestando, cómo estás respondiéndole a tu pareja. ¿Le estás creando un entorno de confianza? ¿Le estás creando un entorno de amor? ¿Estás haciendo lo que es justo para la relación? Probablemente sí. Pero entonces estás exigiendo de más. Ten cuidado ahí. Los problemas están en tu cabeza, mi querido Sagi. Por último, vamos a sacar tu tirada del dinero, Sagitario, para ver cómo se ve el futuro económico en los siguientes días. Sagi, te veo muy bien. Te veo bien. Te veo equilibrado, te veo templado. Tenemos esta reina de copas. Has estado cuidando tus finanzas. Has estado siendo muy ordenado. Has estado compartiendo con los demás, también desde el amor, desde tus emociones, desde tu sinceridad, desde sinceramente querer compartir. De pronto te sientes un poquito gastado, te sientes un poquito desequilibrado, has decidido ponerle un alto a tus gastos. Veo que levantaste una fortaleza y dijiste ya hasta aquí,
Ya párale de gastar, es suficiente, vamos a equilibrar las cosas, pero es un buen momento en el que le pusiste un límite a tus gastos y ahora te veo que te empiezas a balancear, que empieza a venir la protección divina hacia tus finanzas, veo que empiezas a ordenarte y que todo va a equilibrarse. Te veo tranquilo, te veo equilibrado y te veo, pero bien aspectado en los siguientes días de tus finanzas. Todo se vuelve a acomodar y a equilibrar para ti, mi querido Sagi. Dime si esta lectura te hizo sentido, si algo de lo que te leí, de lo que te canalicé, te hace sentido, se resuena contigo, con las decisiones que has tomado. Espero que así sea. Las cosas buenas que el tarot te está indicando, te está recomendando, tómalas y actívalas en tu vida, escribiendo en los comentarios aquí abajo: hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. De esta manera activas y nos regresas un poco de la energía que nosotros hemos canalizado también para ti con este trabajo que hacemos diariamente. Mi querido Sagitario, te dejo muchas bendiciones, mucho amor. Ten un maravilloso día. Te mando luz, te mando fuerza. Namaste.